Hoy pienso hablar de dos temas que están relacionados, pero que son muy importantes para mí. En general, porque creo que generan muchísima confusión en la cabeza de la gente. Y es sobre la educación o la escolarización, si es lo mismo. Y luego un poco sobre esto de derechos y obligaciones, que creo que también lleva a confundir a la gente. Normalmente, lo que yo veo en la gente es que cuando hablamos de educación, lo igualan a escolarización. Como que en Suecia, por ejemplo, mi país de origen, creen que es solo yendo a la escuela que tú como ser humano puedes llegar a tener una educación, que es como el único medio, ¿no? Pero la verdad es que a pesar de que sea una obligación en Suecia ir a la escuela, no hay ninguna garantía para que los niños de verdad se eduquen, que de verdad aprendan ahí. Al contrario, es imposible garantizar eso. Cuando la educación es obligatoria y tienes que estar ahí porque otra persona ajena a tu persona ha decidido que eso es lo que tú necesitas hacer, no hay mucha motivación para aprender. Y cuando el contenido tampoco lo has elegido tú, tampoco existe mucha motivación para aprender. Así que a pesar de que obligues a los niños a ir a la escuela, no significa necesariamente que aprendan. Depende muchísimo también, obviamente, de los maestros, cómo son, cómo somos, ¿no? Me incluyo ya que soy pedagoga y soy maestra, aunque ya no trabajo como maestra. Cualquier maestro, creo yo, si hace un poquito de introspección, sabe que no es necesario que solo porque tú estés enseñando que los niños aprendan. Podemos decir que no aprenden porque son burros, tontos, inútiles, o tal vez es nuestra enseñanza que no está funcionando. A lo que voy es que escolarización y educación no necesariamente son la misma cosa. Entiendo que muchas veces queremos garantizar que los niños sí salgan con una educación. Es un objetivo, una meta bonitos, ¿no? Que todos tengamos derecho a educación. Solo que la confusión surge cuando pensamos que la educación es igual a la escolarización, porque pues no podemos garantizar que los niños aprendan a pesar de ir a la escuela. Al contrario. Entonces, yo creo mucho en el derecho de educación, yo creo mucho en el derecho de todos los niños a poder aprender, a poderse educar. Solamente veo que no necesariamente pasa en las escuelas y cuestiono mucho cómo funcionan las escuelas, cómo funciona la enseñanza, cómo funciona la currícula, quién ha decidido que los niños deben de aprender cosas, estas cosas que se enseñan, quién ha definido que estas cosas que tienen que aprender son las cosas que necesitan saber en el futuro. Gente que en general está repitiendo lo mismo, o sea, la currícula no ha cambiado mucho desde los años 60, 50, 40, más o menos el mismo contenido. El mundo ha cambiado un montón en ese tiempo, pero seguimos con el mismo contenido para los niños. Así que las personas que han definido el contenido que deben de aprender todos los niños para asegurar su éxito en el futuro, tampoco saben cómo se va a ver el futuro, no tienen ni idea cómo se va a ver. Así que menos todavía se puede garantizar que los niños en la escuela aprendan lo que vayan a necesitar en el futuro. Por más que lo queremos garantizar, no hay manera, es imposible. Y entonces de este tema quiero pasar a esto de un derecho. ¿Es un derecho o es una obligación? Para mí, el derecho de voto, por ejemplo, es un derecho. Todos los seres humanos en México somos mexicanos, que tenemos más de 18 años, tenemos el derecho de votar. Pero no es una obligación. Si yo decido no votar, por la razón que sea, puedo soltar mi derecho. Me suelto mi voto y digo, no, pues no quiero votar.
Y entonces decimos, por ejemplo, en Suecia decimos, no, es que es un derecho para los niños ir a la escuela, pero todos tienen que ir a la escuela. Eso para mí no es lo mismo. Eso ya de repente pasa a ser una obligación. Es la escuela obligatoria para todos. No hay forma de ni validar tus estudios fuera de ese sistema. En México sí se puede, existe el INEA, pero en Suecia no hay manera. No hay manera que tú valides tus estudios. Si no vas a la escuela, pues ya básicamente te jodiste. Y eso es como esta mezcla donde confunden un derecho de educación, un derecho de aprender, que no podemos garantizar en una escuela, y la obligación de ir a la escuela, que no necesariamente va a significar que los niños aprendan lo que sí vayan a necesitar en el futuro, ¿me explico? Entonces, en este sentido, se vuelve muy confuso. Un derecho no es lo mismo que una obligación, y siento muchas veces que casi se vuelve como orwelliano, como este libro tan famoso que yo leí cuando yo tenía 14 años, en 1984, fíjense. Leí este libro, 1984, con el hermano, el gran hermano, no sé cómo se llama, Big Brother en español, el hermano mayor, ¿no? Y cómo estaba el discurso torciéndose siempre, utilizando palabras como libertades, que son libres, pero en realidad no había libertad. Pero ese discurso, utilizando una palabra como libertad, lavando el coco de la gente, pensando que son libres porque utilizan esta palabra, eso para mí es peligroso. Entonces, cuando estamos hablando de derecho de educación, pero estamos hablando al mismo tiempo de una escolarización obligatoria, estamos mintiendo a las personas, estamos confundiendo a las personas, estamos de plano cayendo en ese discurso orwelliano de lavar cerebros de la gente. Creo que eso es todo lo que yo quiero decir hoy. Pero lo tengo en mente esto desde que acabo de pasar unas 5 semanas en Suecia, viendo ahí la confusión de la gente, viendo que los niños no necesariamente están aprendiendo en las escuelas, a pesar de esta escolarización obligatoria. Al contrario, hay más angustias, más malestar psicológico, más estrés, más suicidios. Y llego aquí a México y hay gente que habla de cambiar la ley y digo, no, por favor, que en México no caigan, ¿no? Que no caigamos en esa trampa de pensar que la escolarización y la educación es la misma cosa, que un derecho y una obligación es lo mismo, porque no lo son. Yo estoy a favor del aprendizaje libre, estoy a favor de la educación autodirigida, donde cada niño pueda aprender lo que necesita aprender. Y estoy a favor de crear espacios que favorecen ese tipo de aprendizaje. Yo sé que en las escuelas validadas por la SEP esto no está pasando, y es por falta de muchos conocimientos. Así que yo creo que si hay gente que deberíamos de tener obligación de aprender más cosas, somos los adultos. Deberíamos de ser obligados a aprender cómo aprenden los niños, cómo se ve un aprendizaje sano, natural, saludable, cómo son las fases de desarrollo de un niño. Cuestionarnos muchísimo más cómo se va a ver el futuro, qué es lo que realmente se va a necesitar, porque el contenido cambia a cada rato. No necesariamente nuestros niños van a necesitar lo mismo en 20 años que nosotros necesitábamos hace 20 años. Yo creo que somos nosotros los adultos que deberíamos de tener la obligación de reflexionar, de volver a aprender, de cuestionarnos estas cosas y no estar obligando a los niños que repitan cosas que nosotros tuvimos que hacer que realmente no nos sirvieron nunca. Recuerden, hay estudios que están mostrando que cuando tú eres adulto y ya saliste del sistema educativo público, el porcentaje de retención del contenido es de 2%. Así que 12 años y retener 2% para mí no es suficientemente bueno. Yo diría en inglés, it's not good enough. Necesitamos hacer un poquito más de esfuerzos para lograr realmente garantizar que
los niños salgan exitosos en la vida, que aprendan. Y yo no creo que sea en una escuela convencional que eso suceda. Pero eso es mi opinión personal y ya termino. Que tengan lindo día.